En ese momento es presentado Cuauhtémoc, prisionero, ante Cortés y le dice: Señor Malinche, he hecho lo posible en defensa de mi ciudad y ya no puedo más. Por lo tanto, toma el cuchillo que tienes en la cintura y mátame luego con él. Así se lo traducen a Cortés. ¿Cómo era esta traducción? Había una triangulación de lenguas en que Cuauhtémoc obviamente hablaba el náhuatl, la Malinche, que hablaba el náhuatl y también el maya, se lo traduce al maya, a Jerónimo, y Jerónimo se lo traduce al español, a Cortés. Acuérdate que uno de los aspectos de los guerreros, ¿verdad? Y imagínate que era el gran capitán de las fuerzas mexicas, una vez que eran prisioneros, tenían que ser sacrificados para acompañar al sol. Y actuaba con una gran dignidad, ¿no? Exactamente. Eso, ¿no? Pero además... pedía la muerte. Exactamente, pide la muerte, el sacrificio. Pide el sacrificio para poder acompañar al sol. Y Cortés lo perdona. Es decir, eso ha de haber sido una de las mayores afrentas para el gran guerrero, el que no se le permite cumplir su ciclo de acompañar al sol en su recorrido como todos los guerreros. Cortés actúa con un espíritu cristiano, sí, ¿no? Donde le da el perdón, ¿no? Exacto. Lo perdona y el otro ha de haber pensado, bueno, pero este señor es de una crueldad infinita, ¿no? No me deja continuar con el ciclo de un guerrero, ¿no? Y a partir de ahí se va a dar la construcción de la nueva ciudad. Este biombo es una obra anónima de fines del siglo XVII, pintada al óleo sobre tela, madera y metal, con dos vistas o haces, la muy noble y leal Ciudad de México y Conquista de México. Es importante recordar que Cortés y los conquistadores no llegan de España, llegan de las Antillas, de las islas, donde acababan de presenciar el atroz despoblamiento de las islas por las epidemias que trajeron los españoles, contra las cuales los indios no tenían defensas, pero también por el abuso, por la explotación, por la crueldad, por la codicia de los españoles, que en esa época no tenían ningún contrapeso o ningún control. Eso es lo que el historiador mexicano Silvio Zavala llamó la experiencia antillana. Cortés tenía la experiencia antillana, o sea, sabía que si llegan a México y maltratan a los indios se van a acabar, y se acabó. La encomienda es el ejemplo más claro de lo que estás diciendo. La corona de España fue muy cuidadosa en qué premiaba a los conquistadores. Sin lugar a dudas, a Hernán Cortés le toca el gran premio. Pero a los conquistadores no los puede premiar con títulos nobiliarios, ni muchísimo menos, mucho menos con la tierra, y les da el trabajo de los indios. ¿Tú crees que ellos iban a despreciar su premio? Yo creo que más bien los tenían que cuidar, claro, porque para ellos es la única riqueza que tienen. Y cuando llega en 1542 Tello de Sandoval, que trae instrucciones de la corona, de decir que termine la encomienda, los encomenderos, según nos dicen, vistieron de negro porque no querían el único premio que tenía. La encomienda en la fase antillana fue nefasta. Ahí sí, totalmente, y tú lo has comentado. Porque no había un poder, no había un poder fuerte que limitara el poder de los encomenderos. Había muerto Isabel la Católica y pues quedaba en el poder Fernando. Y todo el bando fernandino se dedicaron a explotar brutalmente a los indios a través de la encomienda y de la esclavitud. Entonces la corona prohibió la encomienda porque vieron estos efectos destructivos y mortales que tuvo la encomienda sobre los indios en las Antillas. Y por eso Hernán Cortés, cuando en 1523 comienza a repartir los pueblos, los antiguos altépetl, de indios en encomienda para que paguen tributo a la corona a través de los encomenderos, lo hace desobedeciendo una vez más a la corona. Y recuerdas aquella carta de relación donde dice que me vi forzado a repartir a los pueblos en encomienda por dos razones. Uno, para mantener apaciguados a los encomenderos, y por otro lado también era la única manera de controlar un imperio tan vasto que era una nueva
España, lo cual acaba aprobando la corona, pero también porque la encomienda en la fase mexicana va a ser una encomienda ya regulada por las ordenanzas de buen gobierno por la experiencia antillana, de Hernán Cortés, que tuvo la experiencia antillana, sí, donde realmente regula que la explotación de los indios sea moderada y acaba funcionando un poco como lo que tú dices. Sí. El encomendero busca mantener vivos a los indios para poderse seguir aprovechando de su trabajo, claro, y de sus porque tributos. Es el premio que recibieron. Sin duda, uno de los más importantes logros de la cultura maya fue el desarrollo de un complejo sistema de escritura jeroglífica que aparece ya plenamente constituido, por lo menos desde el año 250 a.C., y que era considerado como un medio de comunicación sagrado. La escritura maya es el sistema de comunicación escrita más completo y complejo de la América precolombina. Son datos históricos que las propias dinastías registraron acerca de su devenir y de eventos históricos que protagonizaron los gobernantes principales de estas capitales. El origen de la escritura maya se encuentra en la escritura ismeña u olmeca tardía. Los mayas retomaron, entre otras cuestiones, el calendario ismeño u olmeca tardío y también el concepto mismo de la escritura, y lo desarrollaron de una manera nunca antes vista en Mesoamérica. Las inscripciones mayas fueron plasmadas sobre piedra, en estelas, dinteles, tableros y escalinatas, en relieves de estuco, en pintura mural y aún en la cerámica. Había libros escritos con temas históricos, mágicos, calendáricos y rituales adivinatorios, pero de ellos solamente han sobrevivido el Códice Dresde, el de Madrid y el de París, que toman su nombre de las ciudades en que se conservan. La escritura maya está compuesta esencialmente por dos sistemas. Una que es el de fechamiento de eventos, que es propiamente el calendárico, es decir, son elementos totalmente matemáticos. Y el otro elemento es propiamente el del texto informativo. Fue un arte cultivado esencialmente por las élites gobernantes y en este sentido siempre operaban como un elemento de legitimación del poder dinástico. En el siglo XVI, Fray Diego de Landa incluyó en su relación de las costas de Yucatán un alfabeto que posteriormente sería la base para descifrar la escritura maya. Curiosamente, el personaje que protagonizó la quema brutal de cientos de códices mayas registraría el hilo conductor de los estudios actuales. El desciframiento de la escritura maya ha dado como resultado que una enorme cantidad de información positiva, digamos histórica, permita iluminar periodos y identidades de gobernantes o de dinastías completas que antes quedaban totalmente como un enigma. Bueno, veníamos platicando de cómo esta pieza es original en primer lugar, pero en segundo es una de las grandes expresiones del arte olmeca. Recuerdo que muchos investigadores se han dedicado a hablar del arte olmeca, ¿no? Beatriz de la Fuente, Michael Cohen, en fin, una gran cantidad. Pero el movimiento en particular de esta pieza a mí siempre me ha impresionado. ¿Qué nos puedes comentar de esto del arte olmeca, en fin? Bueno, creo que estando frente a una figura humana tan bella como es el luchador, cabe destacar que el arqueólogo Mateo Stirling y la historiadora del arte Beatriz de la Fuente, ambos siempre dijeron, el tema principal del arte olmeca es la forma humana. Y es cierto, es lo que predomina en el arte olmeca, aunque uno escucha muchos comentarios sobre felinos, sobre seres monstruosos y muchas otras cosas. Lo que domina es la figura humana. Y la razón por eso es porque el arte olmeca es un arte de élite. Y esas figuras humanas son las personas
del sector élite de su sociedad, porque hay retratos de gobernantes que son las cabezas colosales y hay quizás figuras de los mismos gobernantes desempeñando otras funciones. Hay chamanes o sacerdotes y hay, como en este caso, que quizás no un luchador, quizás un jugador de pelota, ¿no? Quizás por el movimiento. Por el movimiento, ¿no? De que está con los brazos levantados. Sí, sí, sí. La Santa Muerte forma parte de una religiosidad que se ha extendido en las últimas décadas y resulta de una mezcla de diferentes concepciones religiosas, en que se entreveran nociones de inspiración prehispánica con elementos del pensamiento cristiano medieval europeo. En México, el culto a la Santa Muerte ha cobrado fuerza entre sectores marginados de la sociedad, que encuentran en ella protección, consuelo en sus adversidades o la posibilidad de causarle daño a sus enemigos, mediante un símbolo que evoca experiencias de calamidad y muerte. Para el investigador Bernardo Barranco, la Santa Muerte, como todo fenómeno social o religioso, no es homogéneo. Hay un conjunto de diversidades, de acentos, de tendencias. Puede estar vinculada a la vida en la muerte o a ciertos aspectos demoníacos. También está la dimensión peticionaria, como en los santos, y por supuesto la industria que se ha forjado a su alrededor. Las prácticas curativas son inherentes a todos los grupos humanos, que se dotan de una idea del cuerpo y de la salud, de los males y sus tratamientos. Los pueblos indígenas de México tienen nociones y prácticas terapéuticas en que se combinan saberes y creencias ancestrales con la adquisición de conocimientos farmacológicos y clínicos, que provienen de las prácticas médicas dominantes. Así, además de los recursos de la medicina moderna, los pueblos indígenas han desarrollado una medicina tradicional sustentada en dos pilares, la herbolaria y la terapéutica ritual o chamánica. Frecuentemente, el tratamiento de ciertas enfermedades está a cargo de un chamán o curandero, cuya capacidad de curar deviene de un don que ha recibido de fuerzas extranaturales y que se manifiesta a través de los sueños o mediante un proceso de iniciación obtenido gracias a un maestro, una revelación o por herencia familiar. Existen ciertos padecimientos que pueden ser atendidos con la herbolaria tradicional que dominan algunas mujeres o viejos de la familia. Pero hay otros males o padecimientos que son causados por fuerzas invisibles, entidades espirituales o causas metanaturales, y que requieren la intervención de agentes capaces de conectarse con realidades ocultas o con otros planos de la existencia, como el mal de ojo, el susto o un embrujo a consecuencia de un hechizo. Solo el curandero, el rezandero o el chamán pueden conectarse con estas realidades mediante alabanzas, limpias, tratamientos mágicos u ofrendas a los santos o a los antepasados. Los mayas concibieron un universo poblado de fuerzas sagradas, que en constante interacción con los hombres y entre ellas mismas determinaban la existencia en su totalidad. Las energías sagradas eran invisibles e impalpables, pero se manifestaban en los astros, las fuerzas naturales, algunos animales y plantas. Entre la multiplicidad de obras mayas que representan lo sagrado, hallamos figuras que conjuntan rasgos humanos y animales, al lado de símbolos convencionales. Animales fantásticos como la serpiente emplumada. Estos seres simbolizan los distintos estratos del cosmos: el cielo, un hombre anciano o un dragón bicéfalo; la tierra, un cocodrilo o un mascarón con símbolos vegetales; y el inframundo, un esqueleto humano o una serpiente o boa. Los mayas, que fueron los más grandes astrónomos entre las culturas de la antigüedad,
veneraban al mismo tiempo a los astros como deidades. En este disco se representó la diosa de la luna, que como en muchas otras culturas siempre está asociada con el conejo. Entonces ahí vemos a la deidad de la luna cargando su conejo. Proviene de un sitio llamado Tenam Rosario. Entre los dioses más representados para los mayas está el dios solar. El sol, pues, era para ellos la clave del espacio y el tiempo. Aparece aquí con orejas de jaguar porque es el sol representando el momento en que se mete al inframundo y se convierte en jaguar. Pero el rostro del dios todavía conserva sus rastros humanos. Y lo más bello de esta pieza es que aparece el dios jaguar sol con dos pequeños cachorros de jaguar que por su movimiento, por su expresividad, nos muestran la ternura, la suavidad que muchas veces los mayas supieron imprimir a sus obras. Y el Dios supremo de toda la religión, todas las religiones mesoamericanas, fue la serpiente emplumada. Esta gran pieza, que fue una pieza arquitectónica, nos muestra a una serpiente con su gran escama supraocular y el cuerpo decorado con plumas. La serpiente, pues, fue el símbolo más importante de esas religiones, como mencioné, porque representa la tierra, la fecundidad, la fertilidad y al mismo tiempo las plumas que lo vinculan con el cielo. Los mayas tuvieron diversas formas de enterramiento, entre ellas la cremación para colocar las cenizas en urnas y la inhumación de los cuerpos. Esta es una extraordinaria urna funeraria de muchas que se crearon en Guatemala, que representa calaveras para hablar de que allí está enterrado un personaje, y acá las grandes fauces del monstruo de la tierra que están tragando la figurita del jaguar, que pues es el dios solar penetrando al inframundo. Arriba aparece sentada la figura del dios solar, pero ya en forma humana. Y aquí otro mascarón con la boca abierta que a su vez sirve para que saliera el espíritu o el alma del muerto enterrado aquí. Hacia el año 650 de nuestra era, la ciudad y el estado teotihuacano se comenzaron a colapsar, dejando un vacío enorme de poder y control político en el mundo mesoamericano. Esto permitió que otros asentamientos emergieran, sobre todo en el altiplano central, y produjo un importante reacomodo político y cultural, así como la expansión de ideas y creencias, y el intercambio de materias primas a través de redes que incorporaban distintas regiones mesoamericanas. Esta época, bautizada por el historiador Wigberto Jiménez Moreno como Epiclásico, es un parteaguas en la historia de los antiguos gobernantes y pobladores de zonas como Cacaxtla, Cantona o Teotenango. Además, marcó el devenir de ciudades más allá del altiplano, como Tajín o Xochicalco. Es también el momento en el que se funda Tula. Se trata de una historia que dura solo algunos siglos, pero que definió una época de fuerte intercambio cultural, de movimientos demográficos a gran escala y de conflictos políticos plasmados en la pintura mural y la escultura de aquellos tiempos. El nombre de colegio ni siquiera es algo que
van a traer, en este caso, Antonio Linares, el fundador de los colegios en Nueva España, y posteriormente simiente para el resto de lo que era la América hispana, sino que se utiliza el término de colegio desde varios siglos antes. La idea inicial de los colegios nació a finales del siglo XIII con un personaje que se llamaba Lulio. Claro. Y desde entonces se usa la palabra de colegio de propaganda fide, colegio apostólico o seminario. Posteriormente, en 1620 más o menos, cuando se retoma la idea en Portugal, poquito después en España, se vuelve a hablar de colegios, que es el modelo que van a traer a la Nueva España. Y el modelo implica eso, ¿no? Son centros formativos y bueno, esa es yo creo que un poco la explicación que existe en torno a ello. Así como lo estás planteando, es interesante también, pues un poco recordar cómo se fueron distribuyendo en los espacios de este gran territorio de la Nueva España las órdenes religiosas, porque si bien es cierto, primero llegan los franciscanos, luego los dominicos, luego los agustinos, luego los jesuitas, etc. Pero de alguna manera es muy interesante, o sea, si nosotros vemos aquí nuestra capital y los alrededores, están todos los conventos juntos, franciscanos, dominicos, agustinos, etc. Pero después, a través de los concilios provinciales mexicanos, empiezan realmente a organizarse para distribuirse en todo el territorio, ¿no? Entonces, si vamos a Oaxaca, sí, desde luego vamos a encontrar edificaciones de las otras órdenes, pero básicamente las construcciones conventuales pues, son dominicas, ¿no? En fin, también tenemos muy claro que a los agustinos, por ejemplo, se les otorga todo el territorio de Michoacán. Tan maravilloso estado Michoacán, y ahí tenemos unas edificaciones extraordinarias, agustinas, ¿no?, que hasta la fecha podemos realmente contemplar y disfrutar. El 21 de febrero del año 2000 se celebró por primera vez el Día Internacional de la Lengua Materna, establecido por la UNESCO para crear conciencia en todos los pueblos sobre el valor de las lenguas y preservarlas como patrimonio común de la humanidad. En México, cada 21 de febrero, desde su creación en el año 2003, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI por sus siglas, lleva a cabo diversas actividades para reflexionar sobre la importancia de conocer los contextos multilingües del país. Cada lengua refleja la forma como los distintos pueblos y culturas han formulado y organizado su pensamiento, su cosmografía y el entendimiento del mundo que le rodea. Cada lengua es entonces un universo semántico y conceptual, un fascinante engranaje de sonidos, emociones, asociaciones, símbolos y representaciones. Debemos estar conscientes que con la desaparición de una lengua, se pierde para siempre una parte insustituible de nuestra cultura, de nuestro saber. En 2011 publiqué un libro que se titula Los delincuentes de papel. Es acerca de la censura de libros en la Nueva España. Esta censura la realizaba sobre todo el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, institución que ejerció su jurisdicción en México o en la Nueva España entre 1571 y 1820. El Santo Oficio, bueno, tiene una fama terrible. ¿Y por qué? ¿Por qué encargarle a una institución como la Inquisición la vigilancia de libros? La gran mayoría de los libros que se leían en la Nueva España eran impresos en ciudades de Francia, de España, de Alemania, etc. A principios del siglo XVI, pues de lo más grave que empezó a suceder fue que se empezaron a difundir las ideas de Martín Lutero, de Calvino y de otras personas que ponían en tela de juicio los dogmas de la Iglesia Católica. Entonces se empezó a controlar la circulación de libros. Y durante los 3 siglos de la Nueva España,
pues esto fue cada vez más en aumento. Y entonces empezaron a publicar, no solo en España, sino en varios lugares, índices de libros prohibidos. O sea, se enlistaba las obras que ningún fiel cristiano debía leer. Y entonces, de 1750, para hablar de fechas cerradas, a 1820, los libros se convirtieron prácticamente en el principal objetivo de la Inquisición. El lienzo de Tlaxcala fue el ejemplo, pero ahora hay un lienzo de los cholultecas. Bueno, hay una nueva historia que se acaba de empezar a conocer, porque esos lienzos, esos códices, se creía que hablaban del centro de México, y no, están hablando de la conquista de Centroamérica, de Guatemala, de Nicaragua, de Honduras, y también de las conquistas en el norte. Entonces, tenemos ahí una nueva historia de la conquista. Ya no solamente son los soldados españoles y las armas españoles, es sobre todo la alianza con los grupos indígenas la que da una nueva forma de conquista, una nueva forma de colonización, de implantación de cultivos y de maneras de trabajar. Una nueva historia de la conquista que también tiene su innovación tecnológica, ¿no? Que pasa del códice, la superficie tradicional anterior a la conquista, al lienzo, que ya es distinto, que es completamente distinto. Un lienzo de algodón, un lienzo de algodón, de una piel de venado o, sí, o papel de maguey. Hola, ¿qué tal? Estamos en la Coordinación Nacional de Antropología del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Estamos acompañados con el maestro Carlos Ruiz de la Fonoteca de Lina, y nos toca hablar en esta ocasión, Carlos, de los afrodescendientes. ¿Por qué usamos esta palabra de afrodescendientes? ¿Por qué no les decimos negros, mulatos, morenos? Popularmente así se les conoce en la Costa Chica, en otras regiones de México. En México, entre los mexicanos muchas veces decimos mi negra, el negrito, hay muchas canciones, bueno, el son de la negra, habla de la negra, pero decir afrodescendientes le da una connotación de la historia de estas poblaciones. Carlos, tú que has investigado mucho este tema, cuéntanos un poco de dónde llegaron estos hombres y mujeres y por qué llegaron a México. Bueno, llegaron de muchas partes de África, de acuerdo a lo que investigó el doctor Gonzalo Aguirre Beltrán, gran pionero de la investigación afrodescendiente en México. Básicamente llegaron de 3 regiones, de la parte extrema occidental de África, en el norte, de la parte que ahora son los países de Senegal, Gambia y Guinea, de la parte del Golfo de Guinea, que sería lo que es hoy Ghana, Togo, Nigeria y una parte de Camerún, y por último, que fue donde llegaron más africanos a México, el gran contingente de esclavos africanos llegó de la parte de lo que es ahora la República Democrática del Congo, y de lo que es Angola. Básicamente etnias de procedencia de los africanos de allá. En la parte de Senegambia, Guinea, principalmente Wolof, Serer, Mandinga, Fulbes, muy importantes porque fueron los primeros que llegaron a México durante el siglo XVI y los que tuvieron el primer contacto con la población que estaba en ese momento en el México de entonces. Y después, bueno, fueron gradualmente llegando también del Golfo de Guinea y sobre todo en la primera mitad del siglo XVII, el gran contingente Congo-Angola de procedencia y lenguas bantús fueron los que ocuparon la mayor parte de esta procedencia, ¿no? Bueno, las razones en buena parte fueron económicas de la llegada. En un principio, por ejemplo, fueron muy preferidos los africanos de la parte de Senegal, Gambia y Guinea porque eran muy buenos para las labores que ellos ya usaban en su cultura, que era la agricultura y la ganadería.
Entonces fueron empleados en México en ese sentido. Y bueno, en la primera mitad del siglo XVII, la gran mayoría de los africanos de bantús fueron dirigidos principalmente a las explotaciones de mineras, ¿no? Sobre todo a la región del Bajío, pero en realidad africanos hubo, como sabemos, en todo México y como se ha documentado, en mayores proporciones en ciertas zonas y bueno, sobreviven mucho más en ciertas zonas del país, ¿no? Pero en realidad esas son más o menos las procedencias. Claro, es bien importante recordar que estas gentes que llegaron alrededor de 250,000 que se han registrado de manera legal, además de los que llegaron por contrabando, llegaron a partir de la catástrofe de la caída demográfica de las poblaciones indígenas, ¿no? A partir de la conquista, de los malos tratos, de las enfermedades, y sobre todo de prohibir la esclavización de los indígenas, se tomó la decisión de esclavizar personas desde África. A México llegaron 250,000, decía, y esta cifra es significativa si pensamos, por ejemplo, que a Estados Unidos llegaron 500,000, o a Colombia, que llegaron 170,000. Después vamos a hablar de por qué fenotípicamente la presencia africana no es tan evidente en la sociedad mexicana. El descubrimiento de América en 1492 y su colonización en los siglos siguientes repercutió también en el continente africano. Las riquezas del Nuevo Mundo y las perspectivas de desarrollo que ofreció a sus conquistadores requirió de mucha mano de obra, sobre todo después del desastre demográfico que asoló la población indígena en el siglo XVI, provocado por las epidemias que llegaron de Europa. Miles de africanos fueron forzados a cruzar el Océano Atlántico en los barcos españoles, portugueses e ingleses para ser vendidos como esclavos a los colonizadores americanos. Los frailes de la Orden de Santo Domingo de Guzmán, también llamados predicadores, comenzaron su labor evangelizadora en la Nueva España hacia 1528. Al igual que otras órdenes religiosas, los dominicos tenían una sólida formación moral, teológica e intelectual. Los centros de estudios dominicos más importantes fueron el Colegio del Convento Imperial de la Ciudad de México, el de San Luis Rey, en el Convento de Puebla, y el de Santa María de la Piedad en Oaxaca. Los dominicos establecieron la regla de que solo podían predicar el Evangelio los frailes que tuvieran conocimientos de teología y que además hablaran el idioma de los naturales. Según a la región a donde se desplazaron, los frailes aprendieron náhuatl, zapoteco o mixteco, sobre todo por el contacto que tuvieron con los niños, con quienes seguían el sistema de equivalencias, que consistía en nombrar un objeto en español y su equivalente en la lengua nativa. Los primeros catecismos y vocabularios fueron escritos a mano, pero a partir de la llegada de la imprenta a la Ciudad de México, en 1539, fue más fácil su impresión y distribución, lo que facilitó la labor evangelizadora. En el caso de los franciscanos, prácticamente desde que nacen como comunidad, hay un conflicto entre conventuales y observantes. Claro, los que querían estar en la última pobreza y los que no querían tanto. No. Y los conventuales por lo menos tener una casa donde vivir. No, vivían más que decorosamente. Pero no todo el mundo quería, ¿no? No, fue un conflicto permanente. Entonces, esto lo que dio lugar fue a que se fueran creando ramas o familias donde la filosofía era mayor o menor pobreza, más extrema la aplicación de las reglas. Pero tú que has estudiado más a los franciscanos, mira, hay otras ramas. Sí, hay otras ramas y en este sentido, como estamos hablando, hay una ruta que me ha llamado mucho la atención, que es la de los dieguinos. ¿Los de Churubusco? Sí, casi se les puede seguir la pista muy fácil desde Veracruz hasta el puerto de Acapulco, ¿no? Pero se les sigue muy fácil la ruta. Bueno, Churubusco, tú lo acabas de mencionar, San Diego en la Ciudad de México, está Cuautla también en Morelos, es otro convento dieguino, en Tasco hay un convento dieguino. Pero dime una cosa, ¿qué diferencia había con los otros?
esta los gente otros franciscanos. regularmente venía para hacer misión o misionar en las Filipinas. Se quedan aquí algunos de ellos, establecen conventos, como es para poderse... Vicarías a lo mejor eran más chiquitos, como sí, una comunidad mucho menos, pues, sí, mucho más pequeña. No los grandes conventos, exacto. ¿no? Bueno, si recordamos ahorita en el convento de San Diego, donde estaba la Pinacoteca, si no me recuerdo. Claro. Este es un convento muy pequeño, quizá un poco más grande el convento de Churubusco. Sí, cómo no. Pero acuérdate que Churubusco estaba en las afueras, claro, ¿no? exactamente. En cambio, San Diego, este otro es muy pequeñito. El convento que yo conozco muy bien es el que está en Cuautla, es también un recinto muy, muy pequeño, ¿no? Pero era una ruta que iba hacia Acapulco y de ahí a las Filipinas. De hecho, nuestro primer santo mexicano, hasta hace poco único, él era dieguino. Sí, no era franciscano. No era franciscano observante. Así es. Y bueno, los franciscanos se lo atribuyen, que bueno, pero en realidad estrictamente él era dieguino. El hablar de franciscanos un poco involucra a todos, ¿no? Quizá los más diferentes son tus propagandas. Exacto, esos juntos pero no revueltos. Así es, así es. Sí, de alguna manera yo creo que estas como, digamos, ramas que van surgiendo así es. De la rama principal, del tronco, digamos, principal, pues yo creo que se va dando a partir de las necesidades que la misma Iglesia novohispana va viendo, ¿no? En cuanto y la competencia, porque también hablemos claro, entre ellos mismos también había una competencia muy clara. Sí, ¿no? sí. En septiembre de 1531, el presidente de la Real Audiencia de México, Nuño de Guzmán, fundó San Miguel de Culiacán, y así comenzó la conquista del noroeste de la Nueva España. En las décadas siguientes, los españoles tuvieron sangrientos enfrentamientos con tribus de pápagos, pimas, yaquis, mayos y apaches que vivían dispersos en las regiones desérticas. En 1590, por un real acuerdo, se pidió a la Compañía de Jesús que se hiciese cargo de la pacificación y colonización de aquellos territorios. A partir de 1598, los jesuitas comenzaron su labor evangélica en los sitios donde encontraron aguas y tierras fértiles. En las décadas siguientes, las misiones que fundaron se convirtieron en centros agrícolas y ganaderos autosuficientes, que eran administrados por un mayordomo y un escribano indígenas. El trabajo se reglamentaba a golpe de campana, y los indígenas, que habían sido convertidos al cristianismo, trabajaban a cambio de comida para la comunidad o sus propias familias. Casi un siglo después, el jesuita Eusebio Kino, que había participado en la fundación de misiones en California, comenzó sus exploraciones con la idea de abrir una ruta hacia el norte. Sus expediciones lo llevaron a descubrir que Baja California era una península y no una isla. A pesar de las rebeliones de las tribus llamadas bárbaras, Kino continuó su labor misional y sus exploraciones hacia la costa del Pacífico, que permitieron la expansión de la frontera de la Nueva España. La Secretaría de Educación Pública reconocía a partir de 1940 las profesiones de antropólogo, arqueólogo, etnólogo. Y en la primera mitad de la década de los 40, en los anuarios de la escuela ya se convocaba al estudio de la museografía, particularmente dirigidos a los trabajadores de los museos de Lina. Y un dato interesante es que convocaban a todos aquellos que se interesaban en el museo como un centro educativo. En el año de 1947 se llevó a cabo en las instalaciones de este museo una conferencia internacional de la UNESCO. Es muy importante mencionar que a inicio de la década de los 40 la colección de historia salió hacia su nueva sede, el Castillo de Chapultepec. Pues entonces los maestros y los alumnos tuvieron el compromiso de reestructurar el museo. En una entrevista a Rubén de la Borbolla, dice que el resultado fue impresionante. No solamente quedaron impresionados tanto los maestros como los alumnos de aquí de la escuela, sino los invitados a esta conferencia internacional por la forma en la que habían montado la exposición. Entonces él mismo se preguntaba, no es arqueología, no es etnología, y él dice que
le llamaron museografía. Podríamos decir que este momento pues, es como el nacimiento de la actual concepción de la museografía, que nació justo aquí en estas instalaciones del actual Museo Nacional de las Culturas. Yo siento que el gran acierto de nuestros maestros fue esta perspectiva antropológica que siempre le dieron a su quehacer. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, la trayectoria de Alfonso Soto Soria, que estudió en el Politécnico, conoció sobre los materiales, sus características, sus potencialidades. Después estudió en la Esmeralda, estudió arte. Y después estuvo aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Pues ningún otro museógrafo tenía este capital cultural tan amplio como lo llegó a integrar Alfonso Soto Soria, por ejemplo. El huipil es una prenda femenina tradicional en las comunidades indígenas, cuyo origen se remonta a la época prehispánica. Tradicionalmente se confecciona con un lienzo de tela doblado, dejando una apertura para la cabeza, de manera que el escote suele ser de punta. Los huipiles tradicionales se tejen en telar, pero pueden llevar también bordados alrededor del cuello. Cada grupo indígena confecciona y decora sus huipiles de manera característica. Hay huipiles que solo llevan bordados en la franja alrededor del cuello, y otros muy elaborados, como los de las chinantecas oaxaqueñas, que son tejidos y bordados con motivos geométricos de distintos colores que cubren la prenda por completo. Los motivos de los bordados generalmente tienen un intenso contenido simbólico, que se ha transmitido de generación en generación. También existe la interpretación de que la mujer que porta un huipil emerge simbólicamente por la abertura del cuello, con los brazos extendidos, se sitúa en un espacio sagrado entre el cielo y el inframundo. En los pueblos de Yucatán lo llaman hipil, y es una mezcla de indumentaria indígena con la vestimenta que llegó con los conquistadores españoles. El terno yucateco consta de 3 piezas: jubón, huipil y fustán. Cada una de las piezas lleva bordados y encajes y se complementa con tocados de lazos y flores para el cabello. Las indígenas yucatecas lo usan diariamente, y hay mujeres que lo llevan en ocasiones especiales. En noviembre de 2013, el Instituto Nacional de Antropología e Historia festeja el primer aniversario de la firma de los decretos que declaran monumentos históricos a Cuautla en Morelos y Real de 14 en San Luis Potosí. Cuautla está vinculada estrechamente con acontecimientos de la historia de México, desde la conquista hasta la Revolución. En el decreto se establece que la zona de monumentos históricos está conformada por 52 manzanas, en las que se ubican 19 edificaciones construidas entre los siglos XVI y XIX, algunas destinadas al culto y otras para el servicio público. También se consideraron las fortalezas y trincheras levantadas cuando la ciudad fue sitiada por el realista Félix María Calleja durante la Guerra de Independencia, y José María Morelos la defendió valientemente con su ejército. Por su parte, Real de 14 ocupó un lugar prominente en la producción de plata durante el virreinato de la Nueva España. En torno a este mineral se asentaron haciendas que adquirieron una enorme importancia para la vida de la población y ejercieron una fuerte influencia también en los alrededores. Entre las edificaciones con valor histórico del sitio, destacan algunas creadas para el culto religioso y otras obras civiles de gran valor arquitectónico e histórico, por lo que su conservación integral es de interés nacional. En la declaratoria, se establece que el INAH promoverá programas que divulguen y estimulen entre la población el conocimiento y respeto por estos lugares, que son patrimonio cultural de los mexicanos.